Buenos días. Lo primero es presentaros ya al Inversor de Gráficos, libro muy técnico con más de 170 gráficos para el aprendizaje y ya lo tenemos en las plataformas digitales como Amazon y Libros CC. Y ahora empezamos con la analítica. Hola, buenos días. Sábado por la mañana, amigos, amigas, vamos a hacer un vídeo de análisis del Dow Jones en este caso, ese índice tan representativo de la economía estadounidense y sobre todo de sus componentes. Un índice que lleva en su interior las compañías más representativas, más importantes de cada sector en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, empezamos viendo la tendencia alcista, que sigue evidentemente muy viva, y ese canal de largo plazo, que ya en análisis anteriores habíamos visto que teníamos una situación complicada para seguir subiendo porque estábamos en techo de mercado, ¿no? Las directrices de tendencias de menor alcance empezaban a tener sus primeras perforaciones y en la actualidad vemos cómo después de haber hecho esos dos máximos en la zona de 45.000 puntos, un máximo, dos máximos, una doble cabeza superior, en este caso mini distributiva, pues lo normal es que el lateral empiece a hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Así que podríamos tener tranquilamente la última parte de febrero bastante bajista, en este caso recortando precios de toda la subida actual. Sí es cierto que este canal de largo plazo tarde o temprano hará su trabajo y cuando el precio intente llegar, pues ya sabemos que lo normal es que la tendencia de la corriente alcista siga viva y creciendo, porque así los beneficios empresariales lo dicen. Es decir, no tenemos ninguna nube, ninguna tormenta que yo vea a nivel de beneficios empresariales que vaya a descargar en breve. Es decir, lo que sí debería de haber es una corrección, que el mercado respire. ¿De acuerdo? Esa directriz que volvemos a dibujar por ahí, pues bueno, en los próximos días la tendremos, pero soy partidario que nos pueda hacer tranquilamente un lateral, y ese lateral para mí sería de nuevo un lateral de continuidad, ¿de acuerdo? De todas maneras, la línea de tendencia siempre la tendremos por abajo para volver a entrar o volver a incorporarnos a un mercado totalmente alcista, ¿de acuerdo? Y evidentemente buscando nuevos objetivos en el futuro. ¿Qué vamos a ver? Bueno, dentro del Dow Jones, pues vamos a ver la rentabilidad por año, que me gusta mucho mirarla, para ver estas compañías que han subido mucho en la primera parte del año, a ver el porqué y sus niveles correctivos, ¿no? Una de ellas, con las últimas noticias de que podía fragmentarse en dos y podría haber negociaciones con TSM, Taiwan Semiconductores o Broadcom, que podían comprar sus fábricas. Bueno, tenemos la tecnológica de chip, en este caso Intel. Lo primero que veo en Intel es que después de toda la caída quiere hacer una corrección. Quiere hacer una corrección alcista en contra de su tendencia. Digamos, en contra de su tendencia, sus beneficios en el último año ya estáis viendo que no han sido nada prometedores, digamos, en los últimos ya años. Por eso el mercado lleva haciendo ya los mínimos decrecientes claramente, ¿de acuerdo? Entonces esta primera parte del año, bastante alcista, como veis, con un impulso importante desde los mínimos del 2025, bueno, para mí simplemente lo que está haciendo es respirar un poco después de toda la caída del año 2024. Fijaros que en el 24, mientras que los índices batieron máximos, esta acción en concreto, iba batiendo mínimos, ¿no? Entonces, lo normal ahora es que intente corregir, nos hará tarde o temprano, nos hará un ángulo. Ahora mismo este ángulo no vale, tarde o temprano nos hará un ángulo por aquí, y ese ángulo en el futuro pues será un ángulo de nuevo para mí de ventas, ¿de acuerdo? Ahora actualmente, bueno, lo normal es que rebote y respire después de toda la caída que tuvo en el año anterior. La siguiente, en este caso, International Bus Match Corporation, vamos a verla, fijaros.
18 actualmente de subida, en este caso por todos conocido como IBM, ¿no? ¿Qué ha hecho IBM a principios de año? Bueno, pues a principios de año, fijaros como de nuevo ha vuelto a lanzar un nuevo impulso. Evidentemente sus resultados así lo demuestran, y actualmente los ángulos de subida, pues bueno, los va acercando perfectamente. Si el mercado corrige, como hemos visto, pues evidentemente corregirá, y estos serán de nuevo zonas clave para intentar de nuevo buscar máximos. Es decir, no hay ningún principio distributivo, ninguna figura, fijaros lo lejos que está, para hacer un 100% de último movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos ningún principio donde la oferta esté ganando la partida, ¿de acuerdo? Así que, mi opinión, mercado corrija, ella corregirá evidentemente, pero para buscar máximos. Siguiente, Adyen. Estamos viendo primero la tabla, el principio de esos activos que han empezado el año bastante bueno. Fijaros cómo aquí sí tenemos una zona distributiva. Esa zona distributiva con una directriz todavía viva, ¿veis? La directriz está viva, es decir, cuando la directriz todavía está viva, no creo ahora mismo que tengamos un descalabro importante. Fijaros cómo desde aquí podemos tirar otro ángulo, pero de nuevo choca en línea de tendencia, ¿no? Perfecto. Muy bien, fijaros como aquí sí tenemos un principio lateral con posible 3 cabezas, ¿de acuerdo? Así que cualquier perforación de esta directriz, ¿de acuerdo? Fijaros cómo cojo el ángulo, el módulo de arranque del impulso. Cualquier perforación de esa directriz con 2 patas de subida importantes sería la terminación de una estructura, digamos, muy correctiva de 3 partes. Así que cuidado con esta acción, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo esta subida del año podría ser tranquilamente la tercera estructura de un movimiento correctivo bajista, que sería evidentemente importante si perfora los $260 por acción. Muy bien, Coca-Cola, en las últimas semanas la hemos visto y la hemos analizado, resultados bastante buenos, o en línea con lo que el mercado esperaba. Esperarse, no ha cargado. Muy bien, pues ahora lo veremos más tarde. 3M Company. Vamos a esperar que cargue la plataforma, que está un poco lenta hoy por la mañana. Ahora, perfecto. Muy bien. 3M Company. Fijaros cómo venimos de una acumulación de primer nivel de un año, ¿de acuerdo? Y actualmente, de nuevo, cerca de los máximos históricos. Mi opinión, que después del descanso que se merece, aquí lo lógico es seguir creciendo a buscar máximos. Simplemente este momento correctivo con relleno de hueco, ¿vale? Nos daría de nuevo la oportunidad de buscar máximos, ¿de acuerdo? Pero dentro del correctivo o descanso que el mercado pueda hacer, lo va a hacer en sintonía con esta compañía, ¿de acuerdo? Quiere decir que esta compañía va a ser un retroceso o descanso en sintonía con el mercado. Johnson & Johnson, por todos conocidas también. Muy bien. ¿Qué esperamos de la tendencia de Johnson & Johnson? Esperarse que salga aquí una plantilla antigua. Perfecto. Zona lateral. Fijaros cómo tenemos una zona lateral. Fijaros cómo empezamos a tener estructura en la parte izquierda, estructura central. Deberíamos tener una estructura armónica sincronizada entre la zona izquierda y la derecha. Sí, a mí me gusta este tipo de entradas, aunque los beneficios sean buenos. Me gusta que el gráfico esté sincronizado entre la parte central de la acumulación y la parte izquierda de la acumulación. Entonces, para mí puede ser una entrada bastante buena, ¿de acuerdo? Así, beneficios, evidentemente, tienen que ir en sintonía con la tendencia, pero faltaría todavía una parte de la estructura. Seguimos. Muy bien, Visa.
muy operada, seguida por su importante tendencia. En este caso, fijaros la estructura de vela inversa de cambio que nos ha dejado este viernes, una vela bastante correctiva. ¿Se merece un descanso? Hombre, es un gráfico que se merece un descanso porque fijaros que prácticamente desde el año pasado, enero, pues prácticamente lleva un 40% de subida, es decir, subir, subir y subir. Lo lógico, pues lo lógico que descanse en gráficos inferiores, pues veis cómo empezamos a romper ángulos de subida, ¿de acuerdo? Y ese primer ángulo de subida, pues seguramente será el principio de un descanso o corrección. Por lo demás, para mí este tipo de gráficos tan alcistas serían oportunidades en el futuro cercano, semanas, inclusive algún mes correctivo, para subirme de nuevo a la tendencia. JP Morgan, de nuevo, otra de estas compañías con gráficos increíblemente alcistas. Línea de tendencia en su día puede tardar un año, puede tardar meses, volverá a ella, ¿de acuerdo? Actualmente en techo de canal, un techo de canal que por supuesto ha superado, quiere decir que la perforación lleva fortaleza interior, pero ese patrón, estrella de 3 cuerpos, la parte alta del gráfico, lo normal y en sintonía con lo que hemos visto en el mercado es que nos haga una corrección. Por dentro tenemos este ángulo de subida con directriz acelerada, que sería una zona, pues bueno, donde el mercado debería de venir a descansar. Pero por mi parte, y los resultados así lo dice, gráficos que seguirían en la parte alcista. En un futuro, pues ya sabéis que en un futuro descansará sí o sí aquí. ¿Cuándo? Pues bueno, va a tardar. Seguimos. Goldman Sachs, de nuevo, en este caso del sector financiero, otra vez el sector financiero. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, fijaros cómo tenemos velas muy correctivas o patrones correctivos en la última semana de este tipo de gráficos del sector financiero, después de haber acumulado en el pasado, pero fijaros cómo ahora empezamos a tener directrices justas o muy justas en línea de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces cualquier perforación que la pueda haber tranquilamente si el correctivo es severo, pues lo único que haríamos sería un cambio de ángulo y si es cierto que tendríamos que medir para ver dónde tenemos ese tipo de corrección, los primeros descansos, ¿de acuerdo? Antes de cambiar de ángulo y seguir subiendo, porque al final lo que hacemos es cambiar el ángulo de subida, porque la subida inicial o el primer ángulo de subida es muy vertical. Muy bien. Chevron, sector, en este caso petróleo, energético. ¿Qué esperamos? Pues viendo últimamente que el petróleo lo tenemos intentando respirar, lanzar otro impulso, pues soy de la opinión que esos máximos los debe de perforar. Así que atentos en las próximas semanas al petróleo, porque cualquier subida del petróleo va a hacer que este tipo de activos perfore sus resistencias semanales y mensuales de meses anteriores. Cisco. Vamos a hacer prácticamente la mitad, va a no estar mucho tiempo. Dejamos las que menos suben en el año. Muy bien, Cisco, igual que lo que estamos viendo en muchos de los análisis de hoy. Gráficos muy alcistas, gráficos con una rentabilidad espectacular desde el enero del 24, pero claro, como todo gráfico, como todo activo, en el momento que rompa directriz, empezamos a buscar descansos y cambios de ángulo. Es decir, no es que cambien de tendencia, pero sí cambian de ángulo de subida. En vez de subir a un ángulo aproximadamente del 70, pues seguramente se vendrá a un 50, a un 45 para que seguir creciendo. Pensar que la gasolina de las tendencias son los resultados y prácticamente entre el 60 y el 70% de compañías americanas los resultados, las estimaciones han sorprendido al alza. Entonces, por ahora,
signos de recesión por ningún sitio en la economía americana. Perfecto, Verizon ha hecho un movimiento de ruptura bastante importante y cuidado que si este lateral, que ahora vemos en el cual está después del primer movimiento, lo normal es que perfore y cuidado que podemos tener un segundo trimestre bastante alcista en Verizon, ¿de acuerdo? Importante tenerla en la lupa. Muy bien, McDonald's. ¿Qué tenemos en McDonald's? ¿Cómo van esas hamburguesitas? Pues, lo primero que el gráfico rápidamente nos cantan es un lateral de continuidad. De continuidad con una estructura clara de mínimos crecientes. Después de resultados, ¿qué tenemos? Pues tenemos un correctivo en forma de cuña y ese correctivo lo terminan con un hueco de inicio, ¿de acuerdo? O con un hueco, vamos a decir, en este caso, hueco de inicio de toda la estructura, igual que este hueco también de inicio de toda la estructura. Lo normal, que ahora venga a rellenar un poco, que venga a rellenar hueco, porque el mercado, si va a corregir, también va a corregir, pero cuidado que nos vamos a máximos históricos tranquilamente y aquí hay una estructura con una amplitud bastante potente, ¿de acuerdo? Muy bien, Walmart, que sí ha decepcionado en resultados. ¿Y qué ha pasado con sus resultados? Resultados aceptables, pero las previsiones bastante malas. Con ese tipo de previsiones, pues ya sabéis que lo normal es que el gráfico corrija y fijaros cómo los 2 tercios está a punto de sucumbir. Lo lógico es que la veáis aquí las próximas semanas y claro, si la ves ahí, lo lógico ya también es que veas dos partes de estructuras mini distributivas con una opción bastante real de 3, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de opciones, ¿de acuerdo? Cuando aparecen ese tipo de estructuras distributivas en 3 partes, pues lo normal es buscar un retroceso, en este caso de mayor calado, ¿de acuerdo? Para buscar una corrección importante, ¿de acuerdo? Entonces, yo sería de los que estaría un poco alejado de este gráfico en los próximos meses, por lo menos para los largos. Muy bien, Procter & Gamble, ya llevamos más de la mitad del índice Dow Jones 30 selectivo. Muy bien, Procter & Gamble lo veo bastante alcista, estructuras correctivas ya terminadas, evidentemente, y de nuevo haciendo típica estructura correctiva lateral. Lo normal es que después del descanso lateral que lleva, vuelva a batir máximos, sus beneficios así lo dicen, no lo veo ninguna grieta o gotera en la estructura, ¿de acuerdo? Y por último, para no hacer el índice entero, que es fin de semana, Nike, otro de esos gráficos con una sangría continua en los últimos 3 años. Los mínimos siguen siendo decrecientes, ¿de acuerdo? Es decir, por mucho que miremos, los mínimos y sobre todo los máximos siguen siendo muy, muy decrecientes. Vale, he trocado aquí, vale, perfecto. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que por mucho que esté rebotando ahora, es una acción a tener todavía mucho cuidado con las operaciones largas, sobre todo aguantarlas mucho tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, a un contratendencia, evidentemente que cualquiera pueda ganar, porque así el gráfico lo dice, es más, aquí empieza a plantear un posible contratendencia, ¿de acuerdo? Pero fijaros cómo el último movimiento bajista se mide desde aquí. Entonces, cualquier suspiro alcista siempre va a tener problemas en un tercio, en el 50% de toda la caída, ¿no? Vamos a quitar vela, vamos a quitar movimiento, fijaros cómo todavía hay recuerdos, ¿de acuerdo? Entonces, aunque intente ahora mismo hacer un contratendencia atractivo, son empresas que han estado cayendo el último año, entonces, aunque ahora el mercado descanse, a ella seguramente le toca
la inclinación opuesta. ¿Qué quiere decir? Compras, ¿no? Pero yo estaría muy atento en el largo plazo, en el medio plazo, a cualquier movimiento. Se traza la directriz y cualquier movimiento que termine en los escalones, pues cuidado que podríamos ir de nuevo a buscar el 100%. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, hemos hecho un repaso rápido, en este caso, de la mayor parte de las acciones americanas, en este caso del selectivo Dow Jones 30, y recordamos el índice general, que ahora mismo fijaros cómo tenemos esa doble pauta, esa doble cabeza en techo de canal, buscando corrección como mínimo. Esperemos que haga un lateral en base de canal y después el mercado siga creciendo. Bueno, me despido. Amigos, amigas, buen fin de a todos. Paco Pérez, un saludo.